todos y bienvenidos al análisis astrológico de 2025. Un año de transición en el que van a dar comienzo muchos ciclos nuevos que van a cambiar sustancialmente las reglas de juego de este tablero energético y geopolítico, y de la cual vamos a ser parte fundamental en este cambio o transición hacia una nueva humanidad. De nosotros depende que saquemos el máximo partido a estas configuraciones extraordinariamente armoniosas que se van a extender como mínimo hasta 2031, con lo cual es una ventana de oportunidad enorme que sí o sí vamos a aprovechar. Sin más, analicemos el mes a mes de lo que va a ser este año 2025. El año 2025 empieza con una configuración bastante conflictiva, que de hecho ya la arrastramos desde la última semana de 2024. Esta es la oposición entre Marte y Plutón. A nivel geopolítico, a nivel social, casi siempre implica un clima más crispado y la posibilidad de atentados de falsa bandera, accidentes meteorológicos provocados o incluso todo tipo de escaladas de violencia en los conflictos bélicos. En lo personal podemos catalizarlo de una manera positiva porque realmente estos aspectos que crispan también incrementan nuestra determinación, nuestra focalización, concentración, determinación, nos van a hacer más valientes, más osados, más disciplinados y desde luego también cuando algo nos enerva, nos crispa y nos molesta, nos está invitando a actuar en algunas áreas de la vida en las que nos hace falta ese plus de fuerza, de convicción, de rabia, de disciplina para poder llevar a cabo nuestra voluntad contra viento y marea. Por eso aprovechemos incluso la indignación que algunos eventos nos pueden causar para motivarnos, para ser más impecables y más excelentes en nuestra vida, porque esos aspectos siempre se pueden canalizar en positivo. De hecho, a final de mes, a finales del mes de enero, tendremos que Venus, Neptuno y el nodo norte hacen una muy buena conjunción que dura muy pocos días, pero que prácticamente genera un efecto opuesto al anteriormente descrito. O sea, es un efecto bastante balsámico y podría coincidir con la finalización de algunos de los conflictos bélicos que hay en estos momentos en el mundo, o con lo menos una desescalada en ese clima de tensión y violencia. O sea que básicamente estos aspectos son bastante conciliadores. De hecho, casi todo el mes de febrero tenemos unas expectaciones y configuraciones bastante proclives al conocimiento científico, a la investigación, a saber un poco más de cómo funciona este mundo, y en general el clima es bastante agradable. O sea que tenemos un mes de febrero, final de enero y un principio de febrero bastante armonioso y que bien canalizado y aprovechado puede servir para todo tipo de iniciativas que tengan esa propulsión o alcance colectivos que marcan claramente el signo de Acuario. Otro de los eventos importantes que se dan ya a mitad del mes de enero es el cambio de los nodos. El nodo norte pasa de estar en Aries a llegar al signo de Piscis. La consigna de este nodo en Piscis, especialmente en este primer intervalo entre enero y febrero, es aprender a lidiar con la incertidumbre, saber fluir con las corrientes colectivas, saber aprovechar aquellas que nos convienen y desechar aquellas que nos repelen, pero en definitiva estar pendiente de lo que sucede en el mundo. Podemos intuir con el cambio de gobierno que habrá en Estados Unidos una gran polarización entre los que están a favor, los que están en contra, los que son indiferentes, los que piensan que todo es un teatro. Absolutamente todas las posiciones puede ser que nos polaricen o nos radicalicen respecto a una cuestión o respecto a otra, o incluso si estamos en absoluta indiferencia a lo que la gente hace o deje de hacer o deje de pensar, puede ser que nos afecte o nos moleste el hecho de que otra gente sí que se posicione, con lo cual, nos guste o no, estaremos envueltos en esa sopa, en esa marea clásica del nodo norte en Piscis y con Neptuno, que nos invita a posicionarnos o a utilizar los empujes y las fuerzas y las maneras del colectivo a favor de nuestros objetivos sin saber muy claramente hacia dónde nos van a llevar. Básicamente esta energía de Piscis con el nodo norte indica que es bastante favorable no planificar excesivamente, o sea, permanecer bastante abiertos a lo que nos venga, leer adecuadamente las señales e ir fluyendo con lo que la vida nos vaya trayendo. No sería para nada recomendable durante estos meses hacer una planificación demasiado estricta, demasiado
cuadriculada, porque es muy fácil con los aspectos que vienen durante el año que las reglas de juego del sistema de nuestra vida y de la sociedad en general cambien de manera sustancial y tengamos que incorporar nuevas variables fundamentales a nuestro juego. Con lo cual, lo que decidamos ahora, salvo que sea de una manera muy genérica, tendrá que ser casi con total seguridad actualizado los meses siguientes. Con lo cual, yo recomiendo en este mes de enero y febrero disfrutar, hacer cosas de más corto alcance, sí, prepararse para lo que pueda venir en el sentido más prudente y propositivo de la palabra, es decir, puedo entrenarme físicamente, al nivel de salud, a nivel intelectual, estudiar cosas que me apetezcan y luego estar muy abierto a cuando venga un momento o una hora de más acción, o sea, cuando realmente empiecen a pasar cosas que nos obliguen a posicionarse, que tengamos ya todas nuestras tareas pendientes. O sea, una manera de estar preparado es acabar con todos los deberes, con todas las tareas pendientes, para que si en un momento dado tengo que empezar o iniciar actividades de carácter muy absorbente, entonces no tenga que estar mirando hacia atrás por todas las cosas que tengo pendientes. Entonces, si hay que resolver cuestiones, si hay que hacer más psicoterapia, si en definitiva hay cosas que tengo que resolver o arreglar, mejor dedicarme a ellas antes de que empiecen los eclipses de marzo, que es ahí cuando va a empezar realmente el juego del año. Marzo y abril prometen ser apasionantes. Puede constituir una especie de entrenamiento, una cuesta de preparación a lo que está por venir. Y sí, son meses más desafiantes que los que vienen a continuación y por lo tanto nos van a curtir, nos van a preparar para ese periodo tan armonioso que va a requerir de nuestra parte una participación activa. Mientras que en esta primera fase, con el eclipse que tenemos justo a final de febrero y que se extiende durante todo marzo, vamos a ver cómo lo colectivo empieza a mover ficha, empiezan a pasar cosas, sucesos, corrientes ideológicas, culturales, debates, movimientos en la política, dimisiones, cambios de gobierno. Vamos a ver cómo todas esas narrativas empiezan a tomar un flujo, una potencia y un alcance que tanto por acción como por omisión nos van a obligar a estar encasquetados en un bando u en otro, con lo cual, tanto si nos queremos posicionar como si no, alguien nos colocará en alguna corriente social. Somos pistis en ese momento como colectivo y por lo tanto la corriente nos empuja en uno u en otro lugar. Por lo tanto, podemos esperar eventos de alto alcance, especialmente cuando nos acerquemos al eclipse del día 14 de marzo. Para mí el más importante del año se da en una conjunción con Saturno, el Sol con Saturno, con el nodo norte y la Luna en Virgo. ¿Esto qué significa? Esto es un cambio de narrativa bastante importante, especialmente a nivel geopolítico, porque siempre que el Sol y Saturno se unen y además en un eclipse, significa que los que ostentan el gobierno en el mundo, las figuras públicas que supuestamente ostentan ese poder, van a ser especialmente evaluadas tanto por la sociedad como por el karma en general, entendido el karma como las propias y obvias consecuencias de sus acciones. Por lo tanto, van a ser mucho más desafiados por la opinión pública y también van a tener que responder ante sus actos. También nadie se libra de este juicio final que va a constituir este eclipse de marzo, dado que nosotros también somos los políticos y gobernadores de nuestra vida. Por lo tanto, es un momento ideal para ver si tenemos cuestiones pendientes por solucionar, por arreglar respecto a nuestro pasado o del impacto que nosotros generamos en el mundo en general o en la humanidad en general. Puede ser que no estemos del todo conformes con nuestra implicación, que hayamos hecho o más o menos o de una manera potencialmente mejorable. En todo caso, es el momento en el que de una manera o de otra casi seguro que nos vamos a ver involucrados o empapados en cuestiones ya sea culturales, filosóficas, políticas, científicas, de carácter colectivo, cada uno con lo que le resuene, y también se puede decir que la vida nos va a traer cosas, o sea, la vida a través de los eventos y de las situaciones difícilmente controlables o predecibles nos van a traer, nos van a colocar, nos van a encaramar en diferentes escenarios que difícilmente podíamos haber previsto. Por eso, este juego entre Sol, Saturno y Nodo Norte en Piscis nos lleva primero a plasmar una realidad como si fuera nuestro karma, la situación que en ese momento nos toca transitar, que no es simplemente el cobro o las consecuencias o el resultado y ya está. No, no, es también
nos estamos colocando de acuerdo a lo que está por venir. O sea, no es una película que acaba, no es el capítulo o cierre final de una historia, sino más bien es el final de una historia, pero comienzo de otra. O sea, nos encadena hacia algo futuro, con lo cual no tenemos por qué leer a veces, si nos tocan situaciones especialmente conflictivas, leerlo simplemente como un castigo, sino también como una preparatoria o entrenamiento a lo que está por venir. Por lo tanto, estamos ante un eclipse muy importante para poner orden en nuestra vida, para poder resolver aquello que está pendiente y empezar a estar en disposición, en entrenamiento, en preparación a lo que sea que esté por venir. Porque a medida que avanza el mes y acaba el año, acaba el mes y empieza el siguiente, Neptuno va a entrar en Aries. Tras muchos años de Neptuno en Piscis, donde se puede decir que ha servido para reequilibrar, de una manera a veces un poco burda, especialmente desde los laboratorios de ingeniería social, pero para intentar de equilibrar a aquellas personas que realmente han estado marginadas o que han sufrido algún tipo de abuso a nivel colectivo, pues sí, se ha intentado reequilibrar y compensar. Y en definitiva, esto sirve, ahora que Neptuno entra en Aries, para volver a poner el juego a cero. O sea, básicamente, ahora el entramado, el sistema, a través de Neptuno, va a premiar a todo aquel que emprenda, a todo aquel que ejerza su soberanía, que mire de una manera inteligente por sí mismo y que pueda respetar también a los demás, pero primero que se arriesgue a llevar las riendas en su propia vida. Llevar las riendas de nuestra propia vida siempre tiene el riesgo de generar confrontaciones con los demás, externalidades negativas en nosotros mismos por falta de madurez, de conocimiento, de previsión o lo que sea, pero básicamente este aspecto que luego se va a ir acomodando con Saturno va a implicar que sí, está premiado aquel que tiene iniciativa, incluso aunque le salga mal, precisamente porque está dando un ejemplo al colectivo. La energía de Aries, por lo tanto, va a ser premiada en esta primera instancia, favorecerá cualquier tipo de acción o iniciativa que realmente permita sacar lo que uno lleva dentro en su forma más pura, más genuina, menos nociva para los demás y más beneficiosa para sí mismo. O sea, volver un poco a la inocencia y pureza que tiene un niño cuando hace algo con pasión y con ganas. Todo eso va a ser premiado y va a ser el ejemplo para todos los demás. Es decir, va a empezar un periodo muy difícil de prever en cuanto a la cosa concreta, en la que cualquier visionario, cualquier pionero, cualquiera que empiece a hacer algo inteligente, genuino y auténtico, va a tener mucho más éxito social, éxito económico, éxito profesional, porque vamos a ver como precisamente por las expectaciones que tenemos actualmente, que seguiremos teniendo durante varios meses, de Júpiter y Saturno en tensión, los mercados, las economías están en situación de transición, o sea, hay muchos mercados que caen, una economía que baja en muchos puntos, pero luego todo eso se va a relanzar, especialmente a mitad del año, las economías tienen que mejorar de manera sustancial, los mercados tienen que mejorar mucho, los estados, con sus recaudaciones y demás, tienen que perder poder, pues todo lo que es un gobierno excesivamente intervencionista pierde mucha fuerza, todo lo que es el socialismo, el comunismo, la izquierda, ese estado interventor que paga, que recauda muchos impuestos y que luego reparte muchas pagas, esas clases más pasivas que dependen prácticamente en exclusiva de ayudas, ya no solo hablo de ayudas económicas, sino en general de que otros les hagan las tareas o les hagan todo, esas partes o esas personas van a tener bastantes más dificultades y sin embargo aquellos que aboguen por mayor autosuficiencia van a ser mucho más premiados por el entramado, por la circunstancia energética colectiva. Eso es la entrada de Neptuno en Aries, que sobre todo va a operar en esta primera parte del año desde el mes de abril, desde final de marzo, principios de abril. O sea que ahí vamos a ver un cambio de narrativa con esa luna nueva en Aries que se da aproximadamente finales de marzo. A partir de ahí veremos cómo hay un cambio de narrativa importante donde aquel que es capaz de mirar primero por sí mismo, pero de una manera genuina, auténtica, como lo haría un buen padre o una buena madre, no de una manera irresponsable e impulsiva, sino el que realmente mira por lo mismo de verdad, y luego intenta generar ejemplo en los demás. O sea, como el niño que se entusiasma y juega y contagia en ese entusiasmo, despierta y convoca la envidia del resto para que también imiten y quieran disfrutar y pasárselo bien al igual que él. Y luego tenemos un final de abril un poco más conflictivo. Ahí volvemos a ver cómo Marte
acelera, asciende, pasa de Cáncer a Leo y vuelve otra vez a hacer la oposición con Plutón y además en la luna nueva de Tauro de finales de abril tenemos una cruce, un aspecto de tensión entre Sol, Luna, Marte, Plutón, mientras que sigue habiendo esa tensión de Saturno con Júpiter. Este es un periodo económicamente que puede ser complicado, puede ser otra vez conflictivo, todos los conflictos bélicos que tenemos en el mundo pueden otra vez volver a escalar, nunca al nivel de Tercera Guerra Mundial y todo eso que siempre se cacarea cada vez que se juntan 4 o 5 a lanzarse misiles, y seguramente eso se quedará en una pequeña tensión, en una pequeña fuerza, pero no debería ir más allá. También intentemos durante esos días, a medida que se acerque, por lo menos en nuestra vida, como decíamos al principio, en el mes de enero, tomar determinaciones, hacer cosas que requieran fuerza de voluntad, que requieran gallardía, valentía y fuerza de voluntad, porque realmente esos días lo vamos a tener mucho más favorecido, tanto para crisparnos, indignarnos y enfadarnos, como para realmente hacer acciones que requieran virtuosismo, valentía y esa determinación. Aprovechemos esos aspectos y también evitemos entrar en conflicto abierto por tonterías con los demás, porque cuando entramos en conflicto realmente es nuestra energía de Marte, nuestra energía guerrera, la que nos está pidiendo que hagamos algo que realmente nos seduzca, que nos apetezca y que realmente dé cauce a esa energía de forma productiva. Y si no lo podemos encauzar de forma productiva, lo haremos de manera destructiva, pero por el mismo precio, pensemos en cosas que requieran determinación y aprovechemos ese empuje, esa indignación y esa rabia para darles adecuado cauce. Sea como sea, los que estén asustados por la economía, que sepan que ese periodo es muy corto y que aún así, como está muy demostrado por la historia y astrológicamente es fácilmente corroborable, cuando hay situaciones tensas y difíciles a nivel macroeconómico, los más pioneros, los más inteligentes, los más ingeniosos son capaces de encontrar brechas y grietas en el mercado y finalmente ganar más dinero o generar más riqueza o crear mejores relaciones precisamente cuando todo el mundo está crispado, porque la energía se desperdicia en muchos lugares, pero el que es capaz de alquimizar y transformar esa energía realmente puede conseguir los mejores logros cuando hay una cierta tensión en el ambiente. Así que sí, tenemos un periodo de entrenamiento, un periodo de gimnasio energético, mental y emocional en esos meses de marzo y abril, y vamos a disfrutarlos y a tomar fuerza porque ahora, a partir de mayo, empieza lo bueno. A finales de abril y principios de mayo tenemos una conjunción entre Saturno y el nodo norte en Piscis. También tendremos durante todos los meses siguientes Saturno conjunción Neptuno. Y estos aspectos van a ser muy importantes. ¿Cómo los traducimos? Es como si todas las corrientes colectivas e ideológicas tuvieran que pasar por un punto de control. Da igual cuál sea tu corriente cultural, tu cosmovisión, tu planteamiento científico, este va a tener que ser sometido a pruebas, a desafíos y va a tener que enfrentarse a un tribunal que le va a cuestionar y le va a poner en jaque en muchas de sus premisas o conclusiones. Por eso los discursos hegemónicos que se han impuesto durante los últimos años con más vehemencia son los que tienen más probabilidades de caer, precisamente por su inconsistencia técnica y racional. Por eso cuando Saturno pasa la factura, especialmente la cultura woke y todo el buenismo en general, dado que no tiene un sustento racional sólido y se basa en unas conclusiones muy traídas y cogidas con pinzas, es muy fácil que se caiga en pedazos. Así, y especialmente esto ocurrirá especialmente a partir de junio, cuando Júpiter entre en Cáncer, Saturno está en Aries y hagan una cuadratura entre Saturno, Júpiter y Neptuno, toda esa política de inmigración ilegal favorecida a través de los gobiernos, a que son flujos migratorios que no tienen nada que ver con la solidaridad ni con la integración cultural, sino que simplemente son movimientos mafiosos orquestados desde los gobiernos con la connivencia de otras mafias, todo eso va a empezar a caerse como fichas de dominó, ya sea por hartazgo social, ya sea por escándalos tremebundos, ya sea por crispación, ya sea por cuestiones legales o por las razones
que no podemos ahora anticipar con exactitud, pero que esta expectación, esta configuración va a durar durante todo el año. Así que incluso cualquiera de nosotros que esté adscrito a una ideología o alguna cultura o alguna filosofía que carezca de suficiente solidez, va a tener que pasar una prueba, no porque sea o tenga necesariamente que ser falsa, pero sí va a tener que someterse a un examen de rigor para perfeccionarla, para mejorarla, en definitiva, para poder producir conclusiones más verdaderas. Así que esto también se aplica a aquellos modelos de negocio que no son sólidos, que no son funcionales, o también a todo tipo de relaciones que no pasen la prueba de algodón, es decir, que no tengan suficiente base estructural y que sean simplemente una huida hacia adelante. Por lo tanto, esta primera parte de mayo, sobre todo, implica una puesta a prueba muy fuerte, muy importante de los cimientos de nuestra vida, de nuestra ideología, de nuestra cultura. Y también vamos a ver cómo a final del mes de mayo Saturno entra en Aries. Esta configuración es muy interesante, va a durar unos cuantos meses y nos trae lo siguiente. Pensemos que Saturno es como si fuera un temporizador, es como una fuerza regida o arquetípicamente asociada a Cronos, por lo tanto lo podemos imaginar como un gran cronómetro, y en el signo de Aries va empujando con ramalazos, sería algo parecido a una partida de ajedrez en la cual el tiempo nos obliga constantemente a mover fichas. No podemos apalancarnos y esperar, sino que algo nos está empujando. Nos sentimos impelidos a actuar bajo presión, bajo coordenadas que nos obligan a hacer algún tipo de movimiento y si no lo hacemos, los otros sí que los hacen y nos arrollan. Por lo tanto, se penalizan las clases pasivas, se penaliza todo aquel que quiera quedarse apoltronado o enquistado en una posición rígida, porque realmente Saturno en Aries es como si nos obligaran y nos forzaran a mover ficha de alguna manera o de otra en nuestra vida. Y eso puede ser claramente estresante, por eso Saturno en Aries no es una posición cómoda. Esto también favorece cambios en los gobiernos, cambios en las estructuras políticas mundiales, precisamente porque los políticos, los representantes de todo este entramado criminal, se ven obligados también a dar explicaciones, a tener que responder por sus actos, precisamente por la combinatoria de Saturno en Aries conjunción con Neptuno. Por lo tanto, a nivel mundial es una configuración muy favorable precisamente porque se une con un sextil a Plutón y con otro sextil a Neptuno que poco a poco se va acercando al signo de Géminis y que culminará en el mes de julio. Por lo tanto, tenemos que en este mayo y este junio empezamos a construir el nuevo mundo, nos empezamos a acercar hacia una serie de reglas de juegos nuevas y además Júpiter pasa de estar en una posición de Géminis un poco más débil, más difícil para el emprendimiento, para la economía, a una mucho más sólida, mucho más contundente y mucha más fuerte, que es Júpiter en Cáncer. Y precisamente este juego, Saturno pasa a una posición más débil, Júpiter a una más fuerte, facilita mucho todo tipo de negocios y propuestas que incrementen la riqueza, lo mismo que para relaciones o para cualquier tipo de actividad que implique echarle valor, echarle ganas y ponerle entusiasmo. Eso es lo que facilita y faculta esta entrada de Júpiter en Cáncer, que además irá mejorando sus expectaciones a medida que avance el año y especialmente significativa será cuando haga un aspecto de armonía con el nodo norte, con lo cual veremos que la segunda mitad del año puede ser muy venturosa en términos de negocio, en términos de economía, en términos de actividades, de proyectos personales, o sea que estamos ante la antesala de algo muy glorioso, muy bueno para todo aquel, insisto, que sepa aprovecharlo. Entonces tenemos unos meses de mayo y de junio en los que vamos a ver mucho movimiento global, especialmente todos nosotros vamos a tener que recibir algún tipo también como de corrección kármica, vamos a tener que ajustar un poco a las nuevas reglas de juego y es aquí cuando realmente nosotros podemos empezar a escoger hacia dónde nos vamos a mover, qué cosas nuevas vamos a realmente implementar en nuestra vida y nos vamos a ver mucho más empujados a posicionarnos y a hacer cosas y a tomar decisiones. Es aquí realmente cuando el juego se pone interesante y es cuando metafóricamente primero nos llegan las penalizaciones, hay como una penalización global, como si estuviéramos en medio de una partida de un juego y de repente nos restan a todos en algo importante, pero luego automáticamente se nos dan
caminos que se nos abren, que nos dicen por dónde podríamos ir y donde tenemos que tomar una decisión importante. Entonces, si esto fuera un gran juego, que realmente lo es, primero tendremos esta pequeña penalización a finales de abril-mayo, pero todo el mundo las tendrá y algunos, los que han cometido más errores, tendrán penalizaciones mucho más severas. Se puede decir que es proporcional a nuestras cagadas. Y luego vamos a tener unas facilidades, unas ventajas, unas oportunidades también correlativas a todos nuestros méritos. Entonces el reparto más o menos de cartas va a ser justo con lo que hemos sembrado, con lo que hemos construido los meses anteriores. De ahí que es importante llegar a estas fechas del año con los deberes puestos, porque realmente lo que está por venir es mucho más interesante y por eso vamos a ver qué nos traen los meses siguientes a partir de julio, cuando Urano entre en Géminis. Porque mientras tengamos a este Júpiter en Cáncer, que nos entra justo en ese mes de junio, vamos a ver cómo toda la economía vuelve otra vez a reactivarse, a expandirse, y ahora vamos a ver exactamente en qué terrenos, en qué territorios tecnológicamente vamos a poder hallar más oportunidades. Ahora sí que empieza lo bueno. Una de las configuraciones más extraordinarias de todo este siglo va a empezar a tomar inicio en el mes de julio, se extenderá durante todo agosto y parte de septiembre. Luego habrá pequeñas retrogradaciones y se diluirá un poco esta expectación. Pero vamos a tener 3 meses absolutamente maravillosos y magníficos para ver qué puede dar de sí la nueva humanidad en su mejor versión. Todavía una versión primaria, dado que en 2026 todavía alcanzaremos mayor brillo y aspectos mucho más armoniosos, pero esto va a ser un buen tentempié. El momento estrella es la entrada de Urano en Géminis, porque es el último elemento de juego que falta para entender por dónde van a ir los tiros. Pensemos que Urano, cuando estuvo en Capricornio finales de los 80, principios de los 90, se puede decir que hubo una gran mejora tecnológica en términos de los ordenadores domésticos, en términos de videojuegos, en términos de cine audiovisuales. Y cuando 7 años después, sobre el 95, más o menos, lo digo de memoria, disculpadme si me equivoco, cuando entra en Acuario, entonces es cuando se llega Internet. Cuando Internet llega a nuestras casas, eso ya es una red global de Urano en Acuario. Cuando Urano entra en Piscis, 7 años después, es cuando realmente dentro de lo que es Internet empiezan a existir lo que llamamos la nube, es decir, los servidores alojan vídeos como YouTube y otras plataformas, y así como música. Ya no tienes que descargarte todos los contenidos, sino que realmente puedes escuchar música, ver vídeos o ver películas en plataformas que ya están alojadas en servidores públicos. Eso es lo que trajo, tecnológicamente hablando, Urano en Piscis. Luego en Aries, a partir de 2010-2011, trajo los smartphones, o sea, ya el ordenador portátil lo tienes de manera autónoma y lo llevas a cuestas todo el día, y eso es básicamente la aportación más significativa en términos tecnológicos de Urano en Aries. Luego, en este periodo que estamos todavía ahora de Urano en Tauro, claramente ha traído el teletrabajo, o sea, la tecnología para poder aplicarla y trabajar desde cualquier lugar del mundo, porque tienes todo el equipamiento para grabarte, te puedes montar un estudio en tu casa con buenas luces, con una buena conexión a internet, con una buena cámara, a un precio bastante razonable y asequible. O sea, la tecnología para poder estar en estático es un clásico de Urano en Tauro. Entonces, por lógica, ¿qué nos va a traer Urano en Géminis? Pues deberíamos pasar otra vez hacia una mejora importante en las telecomunicaciones, al igual que fue con Internet en signo de aire en Acuario, o sea, algo que mejore claramente las telecomunicaciones, y seguramente, dado la movilidad natural del signo de Géminis, algo que podamos llevar por la calle. Existen gafas de estas con inteligencia artificial. Yo supongo que lo que inventarán o que puede salir, pues es esa inteligencia artificial claramente asociada a Plutón en Acuario, en algún aparato móvil que puedas llevar pues por la calle, que te permita traducir simultáneamente una conversación con alguien que hable en otro idioma y que ambos nos podamos entender de una manera bastante fácil y asequible para todos los bolsillos. O sea, imagino
tecnología punta que pueda aplicarse en el devenir cotidiano y especialmente en los movimientos, en las telecomunicaciones y también los desplazamientos, sea para automóviles, para trenes, para transporte público, para lo que sea, tecnología aplicada en los movimientos y desplazamientos obligados de altísimo nivel que permitan todavía agilizar aún más las comunicaciones. Supongo que Urano en Géminis va a ir trayendo de manera progresiva todo tipo de tecnología donde la inteligencia artificial se empieza a implementar hacia factores o dispositivos móviles que podamos emplear en nuestra vida cotidiana. También, a un nivel intelectual, Urano en Géminis va a ser una explosión de ideas. A nivel de investigación, los signos de aire nos permiten llegar más lejos de lo que hemos llegado hasta ahora. Ya no vamos simplemente, como estamos ahora en la Tierra, hacia lo asentado, hacia lo empírico, sino que empezamos a volar, empezamos a imaginar, empezamos a especular. Y ahí es cuando podemos llegar, a pesar de cometer muchos errores en el camino, hacia ideas novedosas que potencialmente pueden ser geniales. La genialidad se expresa en términos de aire, en el sentido de que la imaginación te puede llevar a errar, pero también gracias a ese riesgo intelectual, a ese riesgo a equivocarse, puedes también toparte, aunque sea por azar, con algo genial. Y ese es un poco el espíritu de Urano, que estando en el signo de Géminis, permite esa tormenta o lluvia de ideas potencialmente creativa e ingeniosa hasta límites insospechados. El hecho de que este Urano entre en una combinación armoniosa con Plutón, con Neptuno y con Saturno es de una eventualidad absolutamente extraordinaria. Y por eso, especialmente, esta configuración de Urano en Géminis en trígono a Plutón tradicionalmente se ha asociado a momentos económicamente muy prósperos, a regeneraciones absolutas de la sociedad, tanto en lo tecnológico como en lo mercantilista, como en todas las áreas de la vida, que permiten realmente un florecimiento de la economía. El hecho de que también, especialmente en agosto, hay una configuración que es Júpiter en trígono al nodo norte, y de hecho a mitad de agosto hay incluso una conjunción de Júpiter-Venus en Cáncer en trígono al nodo norte, deberíamos ver como un florecimiento muy importante a nivel económico y para que cualquier persona, en un momento dado, si está perdida en la vida, no sabe qué hacer o a qué dedicarse, haya realmente tantas posibilidades, tantas ideas y tanta facilidad para conectar con tu pasión y con tu propósito, que tengamos una autopista de luz, una autopista de energía como jamás hemos visto hasta ahora. Son unas expectaciones realmente virtuosas y venturosas que pueden ayudarnos en cualquier área de la vida. Da igual si es la afectiva, si es en la salud para encontrar un remedio a ese mal que nos asola, si es en lo económico para darle un cauce a nuestro negocio, para encontrar fuentes de financiación, como si es en lo profesional para realmente autorrealizarnos y alcanzar esa felicidad que anhelamos. Sea como sea, incluso también en lo espiritual para desarrollar dones psíquicos de altísimo nivel de percepción, telepatías, telequinesis, visión extraocular. Todo esto va a empezar a florecer, a crecer a una velocidad exponencial, y todo aquel que esté despierto y con ganas de aprender va a encontrar la información en un chasquido, en un soplido. Va a ser mucho más fácil que nunca conectarse con esas autopistas de luz, sea en lo tecnológico, sea en lo espiritual, sea en lo científico, sea en lo económico, sea en lo sentimental, sea en lo motivacional o en todas las cosas a la vez. Porque precisamente si algo trae la energía de aire, esa simultaneidad, esa capacidad de hacer malabares con muchísimos instrumentos y poder coordinarlos todos con la mayor destreza y armonía posible. Por eso, si estamos en un mundo holístico, multifactorial, donde todo afecta al mismo tiempo, el que sea capaz de manejarse en esa multiplicidad saldrá sin duda victorioso. Por eso, de aquí solo pueden salir cosas extraordinarias y geniales para todo aquel que tenga ganas de probarse a sí mismo, de ser creativo y de sacar lo mejor que lleva dentro. Estamos ante un julio y un agosto potencialmente maravillosos, y gran parte de septiembre también lo será, aunque allí ya empezarán a sucederse muchas más retrogradaciones y por lo tanto veremos cómo revisamos todo lo que hemos ido haciendo durante parte del año. Todos los eventos importantes suelen concentrarse en esta primera mitad, precisamente porque hay más planetas directos, y luego cuando empiezan las retrogradaciones, como pasan todos los años, si bien obviamente continúan pasando cosas, ya estamos más afinando, puliendo,
refinando todo lo que hemos puesto en marcha y ahí es cuando toca realmente hacer ese periodo de gestión. Mientras la fuerza ha entrado en los primeros meses, ahora tocará en esa segunda bajada del año empezar a hacer pequeños ajustes técnicos necesarios para llegar al máximo nivel de virtuosismo. El mes de septiembre se presenta muy pero que muy interesante, ya que tenemos dos eclipses y el segundo de ellos es espectacular en términos interpretativos. Tiene muchísimos niveles y capas de interpretación. Primero es un eclipse que se da justo al final del signo de Virgo en oposición a Saturno y a Neptuno casi de forma exacta. Luego ese Sol está haciendo un gran trígono con Plutón y con Urano y Marte está haciendo asimismo una cuadratura con Plutón. Júpiter, trígono al nodo norte, bueno, una auténtica barbaridad de aspectos que para los neófitos lo que diríamos es que es un ajuste karmático total y absoluto. Desde el punto de vista más positivo, nos ayuda a reordenar nuestra vida de principio a fin. A todo aquel que le falte claridad mental respecto a qué hacer, a qué dedicarse, este eclipse ayudará a despejar todo tipo de dudas. No de manera instantánea, porque realmente la parte de más claridad se nos va a dar en el mes de octubre. Es uno de los meses más empoderadores que he visto en términos astrológicos, de claridad mental, de determinación, de capacidad para focalizar nuestra atención y nuestra intención en algo que realmente resuene auténticamente con nosotros. Y también dentro de lo que es el sistema político corrupto en el que vivimos, son los aspectos de este eclipse los que aspiran a una mayor regeneración de cara a largo plazo. O sea, se puede plantar la semilla durante las semanas siguientes de lo que puede ser un cambio real de paradigma, el famoso y cacareado cambio de paradigma que venimos anunciando siempre. Aquí puede tener otro de los puntos de inflexión más fuertes en este eclipse del 21 de septiembre, porque realmente todos los que gobiernan, todos los que mandan, van a tener que pasar muchas y muchas y muchas cuentas. Ya tenemos la primera capa en el mes de marzo y aquí tenemos una segunda capa por lo menos igual de fuerte que esta, quizá incluso un poquito más, en términos de que si bien esa, la primera es más expositiva, vemos lo mal que lo hacen, aquí ya empezamos a tener soluciones, tenemos unos grandes trígonos que facilitan la existencia y la emergencia de alternativas reales que puedan empezar a mejorar y hacer prosperar este sistema corrupto en el que vivimos y reemplazarlo por uno claramente más honesto, justo, equitativo y sobre todo gobernado por mayores inteligencias y éticas que las que tenemos ahora y por supuesto que nos permita mucha más libertad. Estamos ante unos aspectos extraordinariamente positivos para que entre todos, por supuesto, aportemos nuestro grano de arena a mejorar esta humanidad de manera significativa. Y estos meses de septiembre y octubre son claves. Primero en lo destructivo de aquello que queremos eliminar y extirpar de nuestra vida, esa primera parte de septiembre. Y luego, más constructivo, aunque sin quitar esa guadaña simbólica que utilizamos para despejar lo que no queremos y encaramarnos a lo que sí queremos, también seguiremos en este mes de octubre con aspectos muy, pero que muy empoderadores. Tenemos una conjunción de Mercurio con Marte en Escorpio que literalmente sirve para apuntar con mucha firmeza allá donde nos queremos dirigir y además la relación armoniosa con Júpiter y con el nodo constituye un manifestador, una capacidad de plasmar lo que queremos en resultados absoluta y superlativa. Por lo tanto, estamos ante uno de los mejores meses de octubre para hacer crecer cualquier cosa que nosotros queramos y deseamos. Estamos ante una ventana energética de oportunidad tremenda. Así que espero que entre todos la aprovechemos, cada uno para lo que considere y necesite, y desde luego que estamos ante meses que en temas de economía y demás pueden pasar cosas extraordinarias y desde luego el que esté bien alineado y bien concentrado podría llegar a hacer mucho dinero, el que lo quiera enfatizar o enfocar en otras áreas de vida también le puede llegar a ir muy bien. Y como es tan potente la energía y tan fácil de armonizar, realmente el que esté bien alineado obtendrá grandísimos resultados. Así que estamos ante uno de los meses más interesantes del último siglo y espero que entre todos lo aprovechemos de la mejor forma que se nos ocurra. Acabaremos el año mucho mejor de lo que lo empezamos.
Sin embargo, los primeros días de noviembre sí que tienen un poco más de tensión porque tenemos un aspecto de Marte oposición a Urano que siempre puede traer ciertos momentos de violencia o agresividad o estallidos un poco más abruptos de lo habitual, precisamente porque trabajamos con energías que nos empujan y nos impelen a actuar con más velocidad de reacción y con más apertura de miras. Y a veces necesitamos algo que nos sacuda para atrevernos a hacer cosas que de otra manera no seríamos capaces porque la situación nos mantiene apalancados o estancados. Entonces, la parte buena y positiva de ese aspecto, que es agitador, es que nos permite hacer cosas, nos empuja a hacer cosas que de otro modo no haríamos y que además son beneficiosas para nosotros. Respecto al resto de aspectos son muy, pero que muy positivos y vamos a darle además la mejor versión e interpretación que se nos ocurra. Lo primero es que tenemos Júpiter en Cáncer, en trígono al nodo norte, que se acompaña prácticamente todo el año. Eso para la economía es muy bueno. Y la retrogradación de Saturno-Neptuno vuelven otra vez a Piscis, facilitan todavía más lo económico. Urano también retrograda y vuelve a Tauro, con lo cual todavía el ciclo económico gana más potencia. Es decir, que estamos ante un momento donde sí que tendríamos que ver una gran cantidad de oportunidades de enriquecerse en el mejor sentido de la palabra para todo el mundo, o sea, de mejorar de manera clara nuestra calidad de vida. O sea, tiene que haber ideas de negocio, propuestas de mercado, crecimiento de salarios, tiene que haber bajada de precios en cosas importantes. O sea, tenemos que notar cómo nuestro poder adquisitivo general, así como la capacidad de adquirir productos de más calidad, tiene que mejorar. Sobre todo hay que tener en cuenta que cuando los signos de agua están dominando, como va a ser este mes de noviembre y diciembre, por la retrogradación de Saturno y Neptuno, por el nodo norte en Piscis, por Júpiter en Cáncer, también por la parte de Escorpio, que va a haber varios planetas allí, todo eso ayuda mucho a la introspección, o sea, todo aquel que quiera hacer avances espirituales, o sea, todo aquello que yo avanzo dentro de mí mismo, en mi espacio interno, eso está regido por los signos de agua. Y si esto es tan amplificadísimo, significa que para entrenamiento espiritual, sea entrenamiento meditativo, entrenamiento en canalización, en telepatía, en conexión con otros planos, visión extraocular, todos los dones espirituales, todo aquello que implique crecimiento hacia adentro, autoconocimiento hacia adentro, estará potenciado. Todo lo que suponga transacciones o intercambios de riqueza entre diferentes seres basados en la confianza y en la ganancia mutua estará amplificado y potenciado porque Júpiter va a ser el que manda durante todo este tiempo. Entonces, si manda Júpiter, si bien es verdad que hay más gente que se fanatiza y se radicaliza, especialmente en términos cancerianos, los nacionalismos crecerán mucho más, incluso los racismos, sería la parte más negativa, pero es verdad que eso también va a tomar mucha más fuerza con Júpiter en Cáncer. Otra parte más neutra sería pues los tradicionalismos, todo aquel que aboga por volver a las raíces en la rama de la vida que sea, y también el énfasis en trabajar o en cultivar las relaciones cercanas, sean familiares o sean de amistades, o sean de pareja, pero en definitiva aquellas que son más íntimas y cercanas posibles. Estas siempre están regidas por el signo de Cáncer y en segunda instancia también por Escorpio y por Piscis. Insisto en que la regeneración económica de esta parte del año es tremenda, o sea, ahí realmente cualquiera que quiera abrir una empresa puede esperar estos meses porque realmente es probable que encuentre una buena entrada, un buen momento, un buen lugar, una energía poderosa, si bien es verdad que hay bastantes planetas retrógrados, entonces tiene ese hándicap y esa dificultad. Las cosas no avanzan rápido, pero la gestación y la potencia que hay es tremenda. O sea, sería una potencia que no se expresa de una manera muy rápida, pero sí que puede dar frutos enormes y de altísima calidad. Y también es un momento especial, ideológicamente fuerte, para que todas esas narrativas que hemos visto durante todos esos años, esa cultura woke que ya hemos dicho durante todo el vídeo que tiende a caer, aquí la hostia será tremenda. Aquí todo el tema de la inmigración ilegal que se ha ido metiendo durante estos años irá cayendo de manera muy fuerte. Toda la narrativa de la calentura climática, que obviamente sabemos que está manipuladísima, deformadísima y que sirve al final para imponer una agenda que nadie ha votado, eso también va a perder muchísimos adeptos, muchísima financiación y va a perder muchísima fuerza, precisamente por los aspectos de Saturno-Neptuno, que lo que hacen es revelar lo que hay detrás del pastel, que para muchos es obvio, pero para gran parte de la sociedad directamente ni se lo han planteado o piensan, pues bueno, simplemente confían en las instituciones y creen su relato sin cuestionar que tal vez haya algo más
turbio detrás de esas afirmaciones tan biensonantes con las que tienden a llenarse la boca e inflar los presupuestos que luego pagamos entre todos. Sea como sea, el final de este año es muy venturoso en prácticamente todos los aspectos, hay muy pocas apostillas complicadas o negativas, y luego el 2026 es prácticamente una continuación de todo lo que hemos dicho estos últimos meses, es decir, que van a ser también un baño de virtudes y de elogios de todas las oportunidades que hay, porque realmente nos acercamos a uno de los periodos que puede implicar más crecimiento para cualquiera en las áreas que escoja y que desee. O sea que las oportunidades, la apertura que tenemos para hacer cosas es tremenda. Luego cada uno tiene sus tránsitos personales y sus circunstancias, que lo ideal es que vaya ya corrigiendo, arreglando y poniendo en su sitio antes de que lleguen los aspectos más importantes de junio, de julio, de agosto, que es ahí donde las ventanas son fuertes. Entonces mejor llegar ahí con poco equipaje, con poca mochila, con muchas ganas de hacer cosas nuevas, porque entonces se nos van a llenar la cabeza de ideas, vamos a tener más motivación y más facilidades, y el que sepa aprovecharlas, desde luego va a disfrutar muchísimo de este venturoso 2025. Espero que sea el mejor año de vuestras vidas y que luego el 26 todavía lo superéis.